Buenas tardes a todos, a todas, a este webinar número 14 que vamos a impartir durante los próximos minutos. Este webinar bastante interesante sobre la integración, en este caso, de las soluciones, de las funciones que nos puede permitir usar una herramienta bastante conocida por todos nosotros, como es Microsoft PowerPoint, en la que vamos a ver su integración dentro de Microsoft Teams. También al final de este webinar vamos a ver también cómo hacer uso de la pizarra de Microsoft, en este caso de la whiteboard, dentro de Teams, dentro de las posibles reuniones que se pueden ir creando y de las cuales podemos participar y usar esta función que es la de whiteboard, la de pizarra, para hacer todo tipo de anotaciones, para hacer todo tipo de pues bueno, de borradores, ¿no? O de, digamos, notas que vayamos creando, generando con nuestros alumnos o con nuestro equipo de trabajo y que nos servirá pues también para tener una manera dinámica de llevar a cabo pues el desarrollo de las diferentes proyectos, tareas que se vayan llevando a cabo en clase. Pero antes vamos a realizar, pues eso, un vistazo global sobre PowerPoint, una herramienta que, a pesar de ser pues muy conocida, ¿no? De muchos años que lleva ya esta herramienta pues en el mercado y que la vamos usando para todo tipo de propósitos, no solo para propósitos digamos profesionales, sino también para propósitos personales en el momento en el que necesitemos hacer una presentación con una serie de diapositivas para poder mostrar algo, que pueden ser muchas cosas, incluso presentar un portfolio, una especie como de currículo o un trabajo, una tarea, un proyecto que queramos llevar a cabo. Pues siempre el emplear PowerPoint a través de las presentaciones y todas sus diapositivas, pues es una manera dinámica, efectiva, sencilla e intuitiva para realizar todo ese tipo de acciones, ¿no? De tareas que vayamos necesitando en nuestra vida personal y también profesional. Su integración dentro de Teams es plenamente funcional. Sabemos que la versión, en este caso online, estamos hablando de la versión online de PowerPoint, está embebida dentro de Teams de una manera bastante eficaz, que lo vamos a ir viendo ahora. Y bueno, vamos a mostrar la agenda de las cosas que vamos a ir realizando a lo largo del webinar. Lo primero que va a ser será pues mostrar a través de Microsoft Teams cómo podemos crear una nueva presentación de PowerPoint dentro de archivos, que eso lo vamos a ver a continuación, para después hacer pues ese repaso global a todas esas funciones básicas que podemos encontrar en Microsoft PowerPoint, como son las de pues crear, personalizar y diseñar las diapositivas, generar pues esos cuadros de texto, insertar imágenes, vídeos, hipervínculos, enlaces, la generación de los cuadros de texto, de las formas, de tablas, de gráficos a través de la función SmartArt. También el cómo usar de manera correcta y para dinamizar todavía más nuestras presentaciones, como son las animaciones de los objetos o las transiciones entre las diapositivas, que siempre son pues digamos funcionalidades, ¿no?, a las que recurrimos a menudo, pero es cierto que su uso, digamos, desmedido puede ahogar bastante las presentaciones, cuando lo que realmente se pretende con una presentación es hablar sobre un determinado tema o desarrollar un proyecto, una tarea de manera clara. Entonces siempre hay que, de todo, como siempre se dice, lo que se hace en multitud pues puede ser a veces perjudicial, ¿no? Hay que hacer las cosas con cierta sutileza, y ahora en esta presentación pues lo vamos a hacer también así. Pues todo eso para terminar por mostrar pues cómo presentar y compartir las presentaciones de diapositivas que hagamos con PowerPoint dentro de Teams, cómo podemos conseguir un vínculo para poder acceder a estos documentos a través de archivos en Teams de estas presentaciones que vayamos a crear. Y finalmente, cuando ya dejemos de lado todo lo que hayamos hecho sobre PowerPoint, pues vamos a realizar una reunión en Teams, como ya hicimos en los primeros webinars que llevamos haciendo TestMaker a través de Microsoft, para mostrar sus soluciones en materia educativa, para mostrar la pizarra que hemos comentado antes.
Bueno, en este caso voy a cerrar ya la presentación y vámonos directamente aquí, a este entorno que ya hemos creado, que ya hemos completado, enriquecido a lo largo de todos estos webinars dentro de la herramienta Microsoft Teams, que ya conocemos de todo lo que hemos visto anteriormente. Ya sabemos pues, que tenemos aquí toda esta serie de equipos junto a sus canales, que son los que hemos ido empleando, ¿no? Para ir mostrando todas las diferentes funcionalidades dentro de Teams. Ya sabemos que Teams es una herramienta una plataforma de trabajo colaborativo, de trabajo dentro de un equipo de personas que trabajan de manera colaborativa, de manera, digamos, compartiendo toda la información, comunicándose entre ellos en un área totalmente segura y totalmente potente como es Microsoft Teams. Y en este caso, pues, si bien no me equivoco, en el webinar 3 o en el webinar 4, cuando hicimos digamos, la muestra de cómo hacer la gestión de ficheros, de esos ficheros que se comparten de manera, digamos, simultánea entre los diferentes usuarios que componen un equipo. Ya sabemos que cada equipo se compone de 3 puntos clave, que son los usuarios. Dentro de cada equipo hay una serie de usuarios. Esos usuarios, además de conversar y de trabajar de manera conjunta entre ellos, también comparten ficheros entre ellos. Todos esos ficheros, todos esos archivos, documentos van a parar a la biblioteca de documentos archivos, que ya dijimos que era una instancia de SharePoint integrada dentro de Teams, y es la que va a albergar todos esos documentos que vayan compartiendo los usuarios entre ellos. Y las diferentes funcionalidades que encontramos en cada equipo. En este caso, pues las publicaciones para realizar las comunicaciones de equipo, archivos, pues para esa compartición de documentos, un blog de notas para la gestión del contenido didáctico, la funcionalidad de tareas y todas las que le queramos añadir. Si nos vamos a archivos, que ya, como ya he dicho, la biblioteca de documentos de este equipo música de cuarto de primaria del grupo A, aquí van a parar pues todos aquellos documentos, todos aquellos ficheros que van a compartir todos los usuarios que están involucrados en este equipo música y en particular en este canal general. Entonces, todos esos datos que van a ir subiendo, que van a ir descargándose, compartiendo, todos van a parar aquí a esta biblioteca de documentos archivos que se genera por defecto y que, como ya comentamos en anteriores webinars, es de dominio público para este equipo. Todos los que pertenecen al equipo música y al canal general tienen acceso a todo lo que haya aquí dentro, excepto los alumnos, porque recordemos, los diferentes, en un equipo de tipo clase, para un entorno de educación, pues un team de tipo clase, los usuarios que encontraremos dentro son los profesores o propietarios y los alumnos o miembros. Y particularmente en los equipos de tipo clase, teníamos en archivos esta carpetita de aquí creada por defecto que se llama materiales de clase y en la que, a diferencia del resto de archivos que podemos tener aquí en la raíz o en las carpetas que creemos en raíz, pues materiales de clase, los documentos que hayan, los alumnos pueden leerlos, pero no lo pueden ni modificar ni lo pueden eliminar. Lo único que pueden hacer es verlo o descargarlo. Los profesores, evidentemente, sí tienen dominio público y absoluto, control absoluto de todos los documentos que hay aquí dentro. Pero todas las carpetas y documentos que encontremos aquí fuera sí va a ser de libre acceso y modificación entre todos los usuarios que componen un equipo de tipo clase, que en este caso todo lo que hay aquí, los alumnos, tanto los alumnos como los profesores, lo pueden ver y editar. Bien, habiendo introducido esto, vimos ya en aquel webinar sobre cómo hacer esa gestión de los diferentes ficheros que componen un equipo aquí dentro de archivos, que una de las opciones es la que viene dada aquí, en nuevo. Cuando desplegamos nuevo, nos daba la opción de poder crear carpetas para poder hacer una mejor organización de todo el contenido que tenemos dentro de nuestra biblioteca de contenido, archivos, pero también podíamos generar documentos nuevos de todas estas aplicaciones que vemos aquí. Podríamos crear un documento nuevo de Word, un nuevo libro de Excel, una nueva presentación de PowerPoint, un nuevo blog de notas de OneNote o un Forms para Excel. Todo esto se podía generar directamente aquí en el sitio desde donde lo estamos creando en archivos
y de esa manera estoy creando una instancia de cualquiera de estos documentos en las que todos los usuarios que componen este equipo pueden trabajar de manera colaborativa y simultánea en cada uno de estos que vayamos a creando. ¿Qué vamos a crear en esta ocasión? Pues bueno, de lo que se trata este webinar, lo que vamos a prestar más atención pues es al uso de la herramienta Microsoft PowerPoint dentro de Teams. Entonces vamos a crear una nueva presentación de PowerPoint. En este caso le vamos a poner el nombre, pues por ejemplo, instrumentos. Instrumentos / musicales, ¿vale? Vamos a crear una nueva presentación que la vamos a llamar así. Le damos a crear y automáticamente dentro de Teams lo que vamos a poder ver es la integración de Microsoft PowerPoint dentro de Teams para que podamos ver, en este caso, que todas y cada una de las acciones que queramos hacer con este tipo de herramientas, Word, Excel, PowerPoint y muchas otras de Office 365 y más allá de Office 365, las podemos integrar dentro de la herramienta Microsoft Teams para que no tengamos que salir de esta pestaña en donde estamos trabajando. De esta manera es muy cómodo tener que hacer todo lo que se nos propone, en este caso realizar una presentación directamente desde esta herramienta de trabajo colaborativo, sin tener que abrir nuevas pestañas, nuevas ventanas, aplicaciones de escritorio adicionales, etcétera, etcétera. Todo eso no hace falta en este caso. Bien, pues vamos a comenzar con el vistazo que vamos a hacer, con el repaso global de esta herramienta y de cómo hacer un uso aplicado para la clase. En primer lugar, lo que vamos a ver de PowerPoint son pues, la botonera que tenemos arriba con las diferentes opciones que nos permite. Por defecto tenemos la pestaña inicio en la que, entre otras cosas, pues, nos permite crear nuevas diapositivas, aplicarles un determinado diseño, ocultarlas y poco más, porque ahora mismo solo tenemos una diapositiva y apenas sin texto, así que poco podemos modificar. Después tenemos otra serie de pestañas que las vamos a ir viendo a lo largo del webinar. En archivo, inicialmente, podemos encontrar otras opciones, como por ejemplo, propiamente el crear un nuevo documento de PowerPoint, abrir uno, cambiarle el nombre a esta, imprimirlo o descargarlo, que lo vamos a ver al final, las maneras que tenemos para poder descargar un fichero de PowerPoint dentro de su integración en Teams. No hace falta decirlo, pero lo recuerdo, todas las herramientas que están en nube, como en este caso PowerPoint Online, tiene función de autoguardado, así que no es necesario, cada vez que hagamos algún tipo de, de progreso en nuestro documento, no es necesario guardarlo de manera explícita porque la herramienta hace ese almacenamiento automáticamente, sin que nosotros nos tengamos que preocupar de ello. Bien, lo que vamos a hacer es, explicar. Lo que vamos a ver aquí a la izquierda es el resumen de las diferentes diapositivas que componen nuestra presentación. En este caso tenemos una primera diapositiva creada por defecto totalmente en blanco, no tiene ningún tipo de diseño. Esta es la diapositiva que tenemos actualmente seleccionada. En este caso, como ya he dicho, es una diapositiva que está totalmente vacía, que no les hemos añadido todavía nada. Y aquí a la derecha, por defecto, nos ha abierto un diseñador en el que podemos empezar a, pues en este caso, a usar una plantilla que venga por defecto. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de, digamos, pues mira, me gusta esta en particular para esta presentación que voy a hacer, pues automáticamente no solo esta diapositiva, sino todo el conjunto de diapositivas que puedo ir generando a partir de ahora se van a basar en este diseño por defecto que he creado a través del diseñador o que he seleccionado en el diseñador. Si le doy ahora a nueva diapositiva, las diapositivas que yo pueda ir añadiendo van a estar todas basadas en esta plantilla que yo he seleccionado. No es el caso porque voy a hacerlo de otra manera, voy a enfocar el webinar de otro modo, así que voy a pasar al siguiente punto. Quitando el diseñador, pues, ¿qué opciones podemos hacer por ahora? Bueno, las primeras y más básicas, tenemos una diapositiva, ¿podemos ir añadiendo más cuando, digamos, terminemos de crear esta? Pues sí, de dos maneras. O aquí podemos hacer clic derecho debajo de esta, en esta columna de diapositiva, clic derecho y nueva diapositiva, y de esta manera se nos genera una segunda. O directamente en el botón de aquí también se puede hacer lo mismo y de esta manera incluso me permite definir, en este caso, cuál es el diseño o estructura, mejor dicho,
de la nueva diapositiva que vamos a generar. Que, por ejemplo, sea una diapositiva de título y objetos, que tengan dos objetos, que sea de comparación, un encabezado de una sección, etcétera, etcétera. Además, todas las diapositivas que vayamos a ir generando, excepto en el caso de que solo tengamos una, no es el caso. Si, por ejemplo, quiero eliminar esta segunda, pues sería tan sencillo como seleccionarla y o bien darle a este botoncito de aquí para eliminarla o directamente clic derecho sobre la diapositiva y decirle que la elimine. Y si lo que quiero, en vez de crear una nueva diapositiva, es duplicar esta de aquí porque me sirve para la siguiente, pues en vez de dar a nueva diapositiva, lo que podemos hacer es directamente con la diapositiva seleccionada darle a duplicar o con clic derecho sobre la diapositiva dentro de la columna de la preview, por así decirlo, del vistazo, decirle de duplicarla, de que duplique esta diapositiva. Bien, una vez explicado todo esto, y bueno, sin antes pasar por este botón de aquí, que es el de diseño, de cada nueva diapositiva que hagamos, o sea, si por ejemplo a esta la duplico, de cada diapositiva puedo modificar su diseño a través de este botoncito de aquí, que es, digamos, el paso que antes nos había mostrado automáticamente al darle al botón nueva diapositiva para poder seleccionar eso, lo que habíamos hablado antes, la estructura. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en esta primera diapositiva? Pues vamos a irnos ya a lo que viene siendo desarrollarla, darle contenido. Aquí lo primero que nos muestra es un primer cuadro de texto por defecto, que lo asigna directamente a un título. Haga clic para agregar título. En el momento en el que le pincho, ya automáticamente me permite poder ponerle un título. En este caso voy a poner instrumentos musicales. Y aquí abajo podemos poner un subtítulo acerca de esta presentación que vamos a crear. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso de los instrumentos musicales según... Ahí. Bien. Evidentemente, tal y como la tengo ahora, pues no tiene mucha chicha, pero bueno, todo lo que viene siendo el aspecto de diseño de una diapositiva la iremos viendo en adelante. Evidentemente, de todos los textos que vayamos a ir poniendo en los cuadros de texto, pues tenemos aquí ya en inicio todas las opciones acerca de la edición del contenido del texto, como viene siendo el poder cambiar fuentes, el poder seleccionar la que en cada momento pues veamos necesaria, poder cambiárselo en cualquier momento. Más opciones de las que vamos conociendo, pues cambiar el tamaño, está el ponerle un valor fijo o directamente usar estos botoncitos de aquí, que yo los prefiero porque de esta manera poco a poco se va cambiando el tamaño del texto. Lo voy a dejar así como estaba antes. El poder ponerle, pues ya sabéis, todo acerca de negrita, de cursiva, de subrayado, tachado, subíndice, superíndice, etcétera, etcétera. El poder cambiarle los colores o el poder resaltar un determinado texto. Todo eso son, pues ya sabéis, las diferentes opciones que nos permite para poder editar el texto en esta herramienta que es PowerPoint, como en otras que ya conocemos como Microsoft Word o Excel o OneNote. Bien. Una vez que ya hemos visto cómo digamos, darle forma al texto que vamos poniendo, aunque más adelante seguiremos dándole más forma a lo que vayamos escribiendo, otra opción que vamos a hacer es el fondo. Claro, ahora mismo el fondo que tiene nuestra diapositiva es bastante sosete. Ahora mismo es blanco y no tiene mucha gracia. Entonces, esto lo podemos modificar. ¿Cómo podemos modificarlo? A través de la pestaña Diseño. Si nos vamos a diseño, aquí ya tenemos una cosa interesante. Y es que, por un lado, tenemos a la izquierda temas que ya podemos utilizar y que están predefinidos. Son algo diferente a las diapositivas, a las plantillas, mejor dicho, por defecto que habíamos visto hace unos minutos. Yo personalmente prefiero todas las que vienen aquí porque te modifica absolutamente todo el contenido de un rango de diapositivas o digamos de un conjunto de diapositivas que conforman una presentación tipo. Y cuando digo todo me refiero al diseño, al texto o a mejor dicho a la fuente, al tamaño, etcétera, etcétera. Y a todos los detalles que contiene. Ahora vamos a utilizar uno, pero antes vamos a mostrar otras opciones.
de cada una de ellas, pues después se podrá elegir los colores. También, tamaño de diapositiva. Seguimos dentro de la pestaña Diseño, tamaño de diapositiva. Esto lo que nos permite es poder seleccionar cuál es el tamaño de nuestra presentación. Ojo, esto puede ser al principio una cosa que os descuadre, porque decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre estándar y pantalla panorámica? Bueno, actualmente la mayoría de las pantallas con las que, digamos, trabajamos o incluso en nuestras casas o en nuestros puestos de trabajo, son estas pantallas que son panorámicas, que son de 16:9, que digamos, por así decirlo, también son las que llevan la mayoría de los portátiles y por tanto PowerPoint por defecto determina que nuestra presentación va a tener el tamaño pantalla panorámica porque casi todos los monitores de hoy día pues tienen esta resolución. ¿Qué ocurre? Que si queremos usar otro tipo de pantallas o otro tipo digamos, dispositivos en las que vamos a emitir o vamos a mostrar nuestra diapositiva, nuestra presentación, tiene otro formato, como por ejemplo el de los monitores que eran más cuadrados, que son un poco más antiguos y que tienen una resolución estándar de 4 tercios, pues podemos usar esta de aquí. Entonces se nos cambiaría, le damos por ejemplo a que maximice el tamaño de la presentación y fijarse que ahora me cambia el tamaño. Digamos que este era el tamaño común que conocíamos las diapositivas anteriormente. Pero claro, casi todas las pantallas y sobre todo las de los portátiles de hoy día pues tienen un tamaño panorámico. Entonces ya os adelanto que este formato que estáis viendo delante no es el más idóneo en la actualidad. Yo por eso le voy a dar clic a Control Z para revertir el cambio que he hecho y lo voy a mantener. También se puede personalizar el tamaño de las diapositivas por si encontramos otro tipo de pantallas con otro tipo de resoluciones o incluso si donde vamos a mostrar nuestra presentación pues es una pantalla vertical, que también lo podemos cambiar. Y además de todos estos temas que nos vienen por defecto, también podemos hacer uso de un fondo de pantalla que nosotros hayamos diseñado previamente. En primer lugar, nosotros podríamos, eso ya es un poco más avanzado, pero nosotros podríamos generar nuestro propio tema con toda la estructura de diferentes diapositivas que puede contener o directamente un fondo para aplicárselo, digamos, a todas las diapositivas o a las que nosotros queramos. En ese caso, si le damos a fondo, en primer lugar podemos darle un color sólido. Imaginad que yo voy a usar este azul claro de aquí. O en este caso puedo utilizar una imagen desde archivo, que en este caso voy a seleccionar una imagen de archivo de las que yo tengo aquí guardada, la tengo aquí en una PowerPoint, esta de aquí, que ya lo he ajustado a este tamaño en concreto de la pantalla. Le doy a insertar esta imagen que he seleccionado y bueno, se me ajustaría bastante bien a mi presentación y a lo mejor encontraría un uso interesante de este fondo para el resto. Si lo quiero emplear, imaginad que yo aquí creo una nueva diapositiva, que por cierto va a ser blanco, si no le digo lo contrario de inicio, si yo en fondo, aquí en esta actual, el fondo de la guitarra, le doy a diseño fondo y le doy a que este fondo me lo aplique a todo, pues vemos como que en esta nueva que he generado, pues ahora sí se ha aplicado este fondo que he seleccionado para todas las diapositivas. Y ya por último tenemos aquí ideas de diseño. Ideas de diseño le vamos a hacer un buen repaso ahora cuando vayamos a seleccionar otro tipo digamos, de formato de diapositiva. Este podría ser uno. Nosotros podríamos, como ya he dicho, pues utilizar uno que tengamos y que podamos darle el uso que nosotros veamos conveniente. A lo mejor queremos diseñarlo y bueno, lo presentamos de esta manera como os he explicado. Pero personalmente veo más sencillo y ya que PowerPoint nos lo permite, podemos hacer uso pues, de todos esos temas que tienen a disposición para poder usarlo como nosotros queramos. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, otra vez en diseño, nos vamos aquí a temas y podemos seleccionar uno de los que podamos elegir. Por ejemplo, este azul de aquí, que ya, fijarse, ya tiene otro aspecto. Tiene una visibilidad y un diseño bastante atractivo, como otros que podemos usar. Aquí tenemos este otro. Todos tienen un formato en concreto. Después, cada una de sus
modelos de transparencia, pues tiene diferencias entre ellas, que además nos las facilita el diseñador, del que vamos a hablar ahora, y que de esta manera podemos confeccionar unas transparencias pues, de manera más personalizada. A nuestro gusto, pero con la ayuda que nos permite PowerPoint acerca de la propuesta que nos ofrece de temas. Yo voy a usar este azul de aquí, que la verdad es que me llama bastante la atención, y a partir de aquí, pues podemos, a través de este botón de aquí, que es Ideas de diseño, poder seleccionar las diferentes alternativas que me ofrece de este mismo tema para poder usar, en este caso, en esta diapositiva, que es ¿de qué tipo? Esta diapositiva era de tipo título, Aquí realmente, si nos fuéramos otra vez a diseño y nos fuéramos a inicio, perdón, a la pestaña inicio y al botón aquí de diseño, estamos en la diapositiva de tipo title slide, que es únicamente y enfocada, digamos, al título. Ahora vamos a ver cómo el diseñador cambia sus diferentes diseños de un mismo tema, porque ahora mismo recordemos que estamos en este tema de aquí que yo he seleccionado y el diseñador me ofrece alternativas para esta diapositiva que es el título. Yo, por ejemplo, voy a dejar la que está porque sinceramente me gusta. Cosas que puedo hacer, evidentemente, yo tengo aquí un texto, pero yo el texto lo puedo mover y lo puedo cambiar y ponerlo como a mí se me antoje. Por ejemplo, lo voy a centrar. Me voy a inicio y voy a darle a centrar este texto de aquí, ¿vale? Y lo voy ahí. Recordar que en esta herramienta PowerPoint, cada vez que queramos mover un cuadro de texto, como estos que nos han salido por defecto, simplemente es buscando, digamos, las flechas que forman una cruz y arrastrando. Si queremos centrarlo, siempre nos aparecerán estas guías de color rojo que serán las que nos ayuden a poder tener los elementos más centrados. Yo, personalmente, que soy muy de tenerlo todo siempre muy centrado, muy simétrico, pues a mí me gusta mucho que haya unas guías que me ayuden en ello. De este texto de aquí también lo voy a centrar, lo voy a hacer un poquito más grande quizás, para que se vea el subtítulo más grande, y lo mismo, lo voy a mover y lo voy a centrar, lo voy a dejar aquí abajo. Bien. Pues seguimos. Nosotros estamos en esta primera diapositiva, que es una diapositiva, como ya hemos visto, de tipo título, ¿no? Dentro de, si nos vamos a diseño, dentro del tema que yo he seleccionado. Y de este tema, haciendo clic en el botón Ideas de diseño, pues tenemos las diferentes alternativas que me presenta para esta diapositiva, que es la de título. Si yo ahora, aquí en el resumen de diapositivas, aquí en la columna izquierda, yo le doy a Nueva diapositiva, automáticamente se me va a generar una diapositiva que ya no es de tipo título, si os habéis fijado. Ya es una diapositiva que me agrega un cuadro de texto o de cualquiera de estas opciones que hay aquí. Ya de entrada me permite poder añadir o este texto que puedo agregarle, o aquí ya me está permitiendo una tabla, un Smart Art, que esto lo vamos a ver más adelante, una imagen de mi PC, una imagen que podemos encontrar a través de Bing o un vídeo. Que también podemos encontrar en línea. En este caso, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es, una vez que yo he seleccionado esta diapositiva 2, fijarse que ya el diseñador, a través del botón de Ideas de diseño, ya no me muestra las mismas opciones que me mostraba para el título. Porque estas que me muestra el diseñador son versiones de este formato de diapositiva, que ya no es la de título, sino la de contenido más título más texto, por así decirlo, y las opciones que me ofrece son diferentes y además todas en consonancia a lo que yo estoy presentando, a lo que yo estoy diseñando. Lo mismo me vale esta que se ha generado por defecto que esta de aquí, que también tiene que también es bastante atractiva, o esta de aquí, que quizá la utilicemos más adelante, etcétera, etcétera. O esta de aquí para remarcar y darle énfasis a este texto. Yo voy a utilizar la que se mostraba por defecto. La que se mostraba por defecto, que no era ninguna de estas, uy, se me ha ido hacia atrás, voy a crear la nueva diapositiva nuevamente y es esta de aquí. Por ejemplo, aquí lo voy a utilizar esta diapositiva pues para, en este caso ya no es un título, sino para crear una sección nueva. Entonces vamos a crear una sección instrumentos de viento.
Aprovecho que ya me lo proporciona esta diapositiva que he generado nueva, este cuadro de texto para crear el título de la sección y abajo pues vamos a ponerle el contenido, en este caso un contenido que ya tengo creado, digamos el concepto sobre los instrumentos de viento y lo voy a poner aquí como texto. Voy a sacar otra vez de diseño, voy a poner las ideas de diseño. ¿Qué ocurre? Ahora mismo yo he ocupado este cuadro de texto únicamente para poner este texto de aquí. Yo puedo insertar ahora imágenes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero voy a hacer una cosa diferente a lo que acabo de hacer. En vez de poner este texto, directamente voy a poner una imagen. Voy a aprovechar este cuadro de texto que se me ha generado para poner una imagen, en este caso en línea. Entonces tenemos que ir aquí al cuadrado de la montañita y en la bola del mundo. Y lo que se nos va a abrir es una, digamos, instancia de Bing, del buscador Bing, para poder buscar, en este caso, una imagen acorde a lo que necesitemos. Yo, por ejemplo, para un instrumento de viento, pues voy a buscar una imagen sobre un saxofón. Voy a poner aquí saxo. Uy, y no sale en el coche saxo, no era el caso. Ahora sí. Fijarse lo curioso que de lo que yo he buscado, pues puedo habilitar la opción de que solo me permita buscar opciones de Creative Commons, ¿vale? Todo eso para poder utilizar todos los recursos que queramos llevar a cabo, pues con ese cuidado, ¿no? De los derechos de uso en este caso, una imagen. Voy a seleccionar, por ejemplo, este saxo que viene aquí y lo voy a insertar. De este saxo, pues evidente de este saxofón, puedo hacerlo más grande, lo puedo rotar, ya sabéis, las opciones típicas que nos ofrece este tipo de herramientas. Yo este mensajito de aquí ahora mismo lo voy a borrar, simplemente para que lo veáis. Y podría poner este saxofón aquí. ¿Veis? Es de la misma, he utilizado el mismo cuadro de texto que hemos visto antes, solo que en este caso lo he usado para poner una imagen. Fíjense qué curioso es que al poner esta imagen, ya yo no tengo el texto, aunque puedo generar un nuevo cuadro de texto, pero en el propio diseñador nos permite modificar esta misma plantilla que tenemos aquí. O sea, el diseñador, dentro de la pestaña diseño, en ideas de diseño, el diseñador constantemente me está ofreciendo alternativas a lo que yo voy haciendo para poder personalizar y customizar todavía más las presentaciones que vaya haciendo poco a poco y me lo va recordando con nuevas propuestas, por ejemplo, como esta de aquí. Me está diciendo que si le doy aquí puedo mantener la imagen y ahora agregar otro texto, aunque lo podría haber hecho a mano. En este caso sí que voy a poner el texto que había seleccionado antes y lo voy a poner aquí dentro. Voy a copiarlo, lo pego aquí. Le voy a dar un poquito más de tamaño, me voy a la pestaña inicio y lo subo de tamaño. Lo voy a alargar un poquito más. Y, por ejemplo, lo voy a acercar un poco más a la imagen. La imagen la puedo hacer todavía un poco más grande y la puedo alinear con el texto. Y ya, por ejemplo, tendríamos aquí esta nueva digamos, diapositiva que hemos creado, pues con texto aquí a la izquierda, con una imagen aquí a la derecha y además en todo momento pudiendo seleccionar las diferentes alternativas que me ofrece. Fijarse que además aquí, una vez que ha, digamos, PowerPoint entendido que yo he puesto aquí una imagen, nos ofrece una alternativa como es esta, que es bastante interesante, que me ha cogido la imagen que he utilizado, la ha puesto aquí con una fantasía bastante interesante. Y con un formato diferente. O, por ejemplo, seleccionar, ponerlo de esta manera, etcétera, etcétera. O sea, que siempre el diseñador está para ayudarnos a hacer de nuestras diapositivas lo más atractiva posible en función a lo que constantemente le vayamos añadiendo. Yo lo que voy a hacer es mantenerla tal y como la había dejado antes, que estaba así. Y bien, al menos ya de esta manera, yo incluso pienso que podremos poner el texto aún un poquito más grande. Me gusta que se vea el texto bien grande, que sea poco y grande el texto el que aparezca en las diferentes diapositivas. Y con esto ya hemos podido ver pues cómo aplicar un fondo o un tema a través de la pestaña Diseño y cómo usar la opción de ideas de diseño para poder utilizar las diferentes alternativas que me muestra PowerPoint en cada momento, de cada diapositiva. No se me olvidó mencionar
esta paleta de colores que viene aquí, pues simplemente del tema que he seleccionado puedo personalizar el color del detalle, digamos. En este caso, el detalle de este tipo de tema de transparencia, pues sería el encabezado este. En este caso, pues lo voy a dejar en este azul de principio, pero que también se puede cambiar a través de esta paleta de colores. Bien, vamos a crear ahora una nueva transparencia. Vamos a darle clic derecho aquí, le damos a nueva transparencia y lo que vamos a hacer ahora es pues aprender a utilizar los cuadros de texto en este caso. Bien, en primer lugar, ya tengo aquí un cuadro de texto que ya me viene por defecto cada vez que creo una diapositiva en donde yo puedo poner pues todo lo que yo veo necesario. En este caso, no voy a utilizar el mismo formato, no quiero ser muy cansino utilizando el mismo diseño de diapositiva, voy a utilizar otro, que por ejemplo es, ¿qué te digo yo? Este de aquí, aunque yo voy a poner antes un texto, porque prefiero que me reconozca que antes he puesto un texto, porque ahora voy a hablar de los instrumentos de cuerda, en este caso, voy a poner instrumentos de cuerda. Ya he cambiado de instrumento de viento a instrumentos de cuerda. Voy a poner aquí un texto, el texto que yo quiero añadir. Y bueno, ya sabéis que cada vez que nosotros vayamos añadiendo, pues se nos va apareciendo aquí las diferentes opciones como hemos visto antes. En este caso, en vez de añadir una imagen, voy a generar otro tipo de contenido. Podía haber aprovechado el cuadro que me venía por defecto, pero voy a crear uno nuevo. ¿Para qué? Pues para introducir en este caso un vídeo. Realmente, si utilizamos este mismo cuadro, vamos a probarlo en un momentito mejor. Me he adelantado. Este cuadro, cuando está vacío, nos proporciona las opciones que dijimos anteriormente. Aquí está esta opción que era la de vídeo. Antes vamos a poner el vídeo y después vamos a poner el texto igual que hicimos antes. Le doy a la opción de vídeo y aquí puedo poner, por ejemplo, un vídeo con una URL de YouTube, por ejemplo, acerca de los instrumentos de cuerda. Puedo, por ejemplo, buscar, aquí me voy a YouTube, instrumentos de cuerda. Instrumentos de cuerda para niños, este mismo, que nos podría servir para nuestro entorno en el cole. Y pongo el enlace aquí, insertar, y ya me aparece automáticamente el vídeo, igual que antes hicimos con la imagen, solo que en este caso he utilizado el cuadro de texto inicial que se me ha abierto por defecto de Excel para poner un vídeo, que este vídeo evidentemente cuando reproduzcamos o cuando presentemos esta diapositiva pues podremos reproducir. Como he puesto este vídeo y me lo ha reconocido, digamos, el diseñador, ahora me ofrece otro tipo de diseños para este tema. Voy a utilizar este de aquí, por eso he puesto el vídeo antes del texto. Yo siempre suelo hacerlo así, prefiero poner antes el contenido y después, según me vaya aconsejando el diseñador, pues voy cogiendo una opción u otra, porque de esta manera pues puedo generar un contenido más acorde a los diferentes elementos que vaya integrando dentro de las diapositivas. En ese caso, ahora sí, voy a seleccionar la definición que había cogido antes sobre los instrumentos de cuerda. Lo voy a poner aquí. Lo voy a cambiar de color. En este caso lo voy a poner en blanco porque en negro no se vería. Lo voy a poner más grande, un poquito menos. Fijarse porque ya de esta manera he hecho lo mismo que he hecho antes. O sea, el proceso ha sido exactamente igual. Me he creado una nueva diapositiva con el cuadro de texto que me viene por defecto. Me permite o poner texto o poner una imagen en este caso o un vídeo en este otro, o también me permitía otras opciones como una tabla o un Smart Art, y en este caso le he puesto un vídeo. Si lo presentamos en este momento, pues ya tengo esta diapositiva y tengo la reproducción de YouTube directamente dentro de la diapositiva, como podéis ver. Bien, vamos a salir de la presentación y vamos a seguir con el paso a paso que estamos haciendo de PowerPoint. Ahora sí, bueno, una vez que hemos visto pues cómo añadir a través de
de ese primer bloque, pues todo este contenido que hemos hecho de una nueva diapositiva. Vamos a crear una nueva diapositiva, ahora sí, para poder ver no solo usar el cuadro de texto que nos aparece por defecto, sino todos aquellos que queramos ir integrando. Podemos emplear todos los que queramos. Le vamos a dar a una nueva diapositiva. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este diseño de aquí, porque ahora la sección que vamos a hacer, la subsección que vamos a hacer es los tipos de instrumentos de cuerda. Ya hemos dicho en esta transparencia cuáles son los instrumentos de cuerda y una definición de ella. Y ahora vamos a poner aquí tipos de instrumentos de cuerda, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vale, aquí me da la opción de poner un cuadro de texto, pero no voy a utilizar este que viene por defecto. Vamos a empezar a utilizar los que yo vaya considerando en cada momento. En este caso, tengo varias opciones. Si me voy a insertar, tengo muchas opciones, entre las cuales las que vamos a resaltar son esta de aquí, insertar un cuadro de texto o insertar una forma. ¿Qué diferencia hay entre un cuadro de texto y una forma? El cuadro de texto es simplemente un cuadro de texto en donde yo pongo cualquier cosa, un lorem ipsum, voy a poner aquí, donde puedo pues editar, formatear este texto, pues todo lo que yo quiera, como siempre hemos hecho. Y si selecciono aquí, pues puedo seguir editándolo, o si lo selecciono con la flecha de 4 puntas, pues lo que puedo hacer es eliminarlo. Con una forma, si nos vamos otra vez a insertar, si nos vamos a insertar y le damos a forma, realmente formas puedo seleccionar todas las que me proporciona aquí. Fijarse, pues tenemos rectángulos, rectángulos redondeados, elipses, flechas, formas geométricas como un triángulo, como un paralelogramo, un rombo, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué fin? Pues que dentro de estas formas podemos añadir texto. Si nosotros queremos añadir texto, pero de una manera más dinámica, que no sea con un cuadro de texto así muy sosaina, pues podemos utilizar, por ejemplo, las diferentes formas que nos proporcionan aquí. Yo voy a utilizar un rectángulo redondeado que, fijarse, ya me aparece aquí este rectángulo, donde si le hago doble clic dentro, yo puedo, bueno, y sin el doble clic, con un clic solo, puedo seleccionar ya la parte de texto de su interior para poner el texto que yo considero oportuno. Evidentemente, ahora mismo el cuadro se me queda pequeño, pero puedo escalarlo todo lo que yo vea necesario. Por ejemplo, le voy a poner este tamaño y de su contenido lo voy a hacer negrita y un poco más grande. Por ejemplo, así. Y al igual que los cuadros de texto o cualquier otro cuadro, imagen, vídeo o lo que se precie que yo haya añadido a una diapositiva, yo puedo colocarlo y con ayuda de la guía en cualquier sitio si me hago uso de la flecha de 4 puntas y lo voy arrastrando hasta donde yo necesite. Yo, por ejemplo, lo voy a poner un poquito alto porque voy a poner 3 categorías. Voy a utilizar, digamos, este punto de aquí. ¿Y qué otras cosas se puede hacer? Pues fijarse, si seleccionamos esta forma, ya nos aparece aquí propiedades de la forma. Al igual que veremos más adelante con diferentes objetos que vayamos seleccionando en PowerPoint, ya con una forma que yo genere dentro de insertar forma, cuando la tengo creada, si nos vamos a la pestaña forma, lo que podemos hacer es darle cierta gracia a esta forma. Podemos, por ejemplo, modificar su forma o crear un nuevo cuadro de texto, o de esta forma poderle dar estos diferentes diseños que nos proporciona. Por ejemplo, puedo, en vez de darle ese azul que me ha venido por defecto porque está ligado al diseño de nuestro tema de plantilla, puedo darle aquí para que me dé pues un aspecto así como de sombreado y con una serie como de líneas, ¿no?, paralelas que tenemos aquí. Le puedo seleccionar otro cualquiera o de otro color. ¿Veis? Como podéis ver. Yo, por ejemplo, lo voy a mantener en este color de aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cambiarle, digamos, al color que nosotros queramos el fondo. En vez de uno de los que nos ha propuesto por defecto, pues podemos ponerle el color que nosotros veamos. Más, puedo cambiar el contorno para darle un poquito más de énfasis, digamos, a todo el cuadro o toda la forma que estamos creando. Por ejemplo, le puedo decir
que me genere, en este caso, como en negro, digamos, la diapositiva, vamos a hacer un contorno blanco. Voy a seleccionar el color blanco. Como no se ve porque es muy fino, pues le voy a decir que el grosor del contorno, en vez de ser finita de medio punto, que sea de 4,5 puntos, que sea la más ancha de todas. Y para darle gracia, también tenemos aquí, pues, en guiones, el tipo de contorno que le podemos crear a esta forma. Yo, por ejemplo, como lo quiero dividir en los diferentes tipos de cuerda, de los tipos de instrumentos de cuerda, pues en este caso, para las cuerdas frotadas, voy a seleccionar el tipo guión. Entonces ya tendría, pues, una forma que no deja de ser un cuadro de texto, pero más enriquecido. Pues ya podemos aquí usarlo para, en este caso, hacer esta distinción entre los diferentes tipos de instrumentos de cuerda. Como ya he creado uno, pues vamos a crear el resto. ¿Qué podemos hacer? Pues directamente a una forma que hemos creado le podemos dar clic derecho, copiar, y la podemos pegar aquí. Como no nos lo permite, porque nos está advirtiendo que realmente esta acción de copiar-pegar con el ratón sería más sencillo hacerlo con el teclado. Entonces directamente lo que vamos a hacer es seleccionar la forma, darle a control C y inmediatamente después control V. Ya lo tenemos pegado. Y lo voy a poner en medio, aquí, alineado con el de arriba. En este caso, en vez de cuerdas frotadas, van a ser cuerdas pulsadas. Otro tipo. Como son cuerdas pulsadas y lo quiero diferenciar un poco de la forma de arriba, voy a seleccionar esta forma, nos vamos a la pestaña forma y en vez de ser el contorno en guión, lo voy a poner sólido. Y a lo mejor el color, en vez de ser ese azul, pues le voy a poner este verde de aquí. Y ya lo diferencio un poco más. Ahí. Bueno, me ha cogido, claro, he seleccionado un estilo nuevo y lo que ha hecho es directamente cambiarme toda la forma. Entonces, ahora sí, voy a seleccionar nuevamente el contorno y ya la tenemos aquí. Y podemos crear una tercera, hacemos el mismo proceso, copio y pego, por ejemplo, la última, la muevo hasta aquí para tenerlo todo alineado y en vez de cuerdas pulsadas, en este caso lo vamos a llamar cuerdas percutidas, que era el tipo que me faltaba. Entonces, percutidas, le vamos a cambiar el aspecto de la forma, le voy a poner otro color, por ejemplo, este rojo de aquí, nos vamos a contorno y le vamos a poner un contorno como los anteriores de grosor, pero con otro guión o estilo diferente. En este caso, como es percutida, pues le vamos a poner puntitos redondos. Y fijarse que ya tenemos de una manera bastante dinámica y divertida de ver, pues haciendo uso de las formas como si de cuadros de texto se refiriera, el poder generar contenido, en este caso de texto, pues de una manera más dinámica. Ahora pasamos a la inserción, en este caso, de imágenes. Vamos a hacer de la siguiente manera. Para insertar una imagen, igual que para insertar vídeos u otro tipo de contenido, nos tenemos que ir a la pestaña Insertar. Y en Insertar tenemos diferentes opciones. Tabla, que lo vamos a ver a continuación. Smart Art, que también lo vamos a ver a continuación. Un vídeo en línea, que ya lo hemos visto antes, aunque lo vimos con cómo se generaba con el cuadro que venía por defecto, pero se puede insertar aquí también. Puedo decirle de insertar una imagen de mi dispositivo o, como ya he hecho antes con la imagen del saxofón, pues también puedo seleccionarla a través de Bing o también de mi nube de OneDrive. Si yo, por ejemplo, me voy a imágenes de Bing, puedo seleccionar para hacer ejemplo de instrumentos de cuerdas frotadas, pues por ejemplo un violín. Le doy a Enter y me saldrá, por ejemplo, pues este violín de aquí. Selecciono este violín, le doy a insertar y ya se me genera esta imagen aquí. Voy a quitar esta. ¿Vale? Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Lo voy a girar un poquito para darle cierta gracia a esta imagen aquí al lado. ¿Vale? De todas las imágenes que yo vaya poniendo, al igual que pasa con las formas, cuando yo cliqueo sobre la imagen se aparece aquí una pestaña llamada imagen, que lo que podemos hacer con esta imagen es editar también ciertas propiedades de la imagen, como por ejemplo el poder cambiarla o restablecer la imagen inicial, el darle un estilo, que esto está bastante chulo porque de una misma imagen puede hacer estilos diferentes para parecer como que estamos editando las propias imágenes que importamos, como si estuviéramos editando nuestro propio contenido, aunque lo hayamos cogido del exterior. Podemos, por ejemplo, darle aquí a un óvalo de borde suave,
un poquito más grande para que se vea bien el instrumento. Y fijarse que le he dado otro estilo que ya tiene otro rollo más interesante, más atractivo. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues darle un color a esta imagen. En este caso, si yo, por ejemplo, le doy todo lo que el estilo me pueda conformar, lo va a pintar de este color. En este caso apenas se aprecia porque por el propio estilo que yo he seleccionado. Se puede recortar una imagen o imaginad el siguiente caso. Yo veo que la imagen está, digamos, tapando parte de esta forma que yo he creado aquí y yo lo que quiero es que la forma quede delante de la imagen. ¿Cómo consigo hacer eso? Pues seleccionando la imagen, nos vamos a la pestaña imagen y a este botón de aquí que es organizar. Y entre las diferentes opciones me permite poder girarla, me permite poder eliminarla, me permite poder ordenarla. Y si, por ejemplo, le digo que como está al frente de esta forma, quiero que me la lleve hacia atrás, puedo decirle que me la envíe hacia atrás o directamente que me la envíe al fondo. Y ya bueno, al fondo no, porque al fondo, evidentemente, al fondo de nuestro diseño, enviar atrás, porque si no, nos lo va a llevar. Lo tendremos que llevar atrás pues hasta que finalmente consiga ponerse detrás de la forma. Al llevarlo al fondo, pues evidentemente se queda tapada por el fondo que hemos seleccionado. De esta manera, pues conseguimos que la imagen quede, o sea, que la forma quede superpuesta a la imagen que hemos colocado. Podemos hacer lo mismo con los siguientes tipos. Lo que pasa es que en este caso le voy a dar a insertar y en vez de insertar una imagen de pin, voy a insertarla de mi dispositivo. Voy a coger aquí esta guitarra para el caso de las cuerdas pulsadas, le doy a insertar, la llevo aquí y hacemos el mismo proceso, seguir editando nuestro contenido. Tengo aquí mi imagen, ya dentro de las propias propiedades de imagen pues puedo seleccionar otro estilo, como por ejemplo este de aquí, esquina diagonal, y hacerlo un poquito más pequeñito para que no se me quede así, y también llevarlo hacia atrás para que en la forma que superponga, digamos, esta imagen, y ahora tenemos aquí. Más cosas que podemos hacer de cuerdas percutidas, pues igual, vámonos a insertar, nos vamos a imágenes y cogemos el piano que tengo aquí preparado. Le damos a insertar, hacemos un poquito más pequeño, vamos a girar un poquito y ya con esta imagen hago lo mismo, me voy a un estilo, le doy otro estilo así chulo, por ejemplo este de aquí, una perspectiva biselada, que queda bastante guay. Y este, por ejemplo, lo voy a dejar por delante porque, yo qué sé, también lo puedo, si veo el caso, pues lo puedo dejar delante con la forma de atrás. Y ya, fijarse que por lo menos he hecho una diapositiva acerca de los tipos de instrumentos, pues que queda bastante chula. Y ya con eso, pues hemos podido ver las diferentes herramientas que nos proporciona cada imagen que vayamos generando y los diferentes cuadros de texto o formas de texto para poder personalizar los contenidos que vayamos desplegando en las diferentes diapositivas. Bien, una vez que hemos pasado todas las opciones que hemos visto, vamos a ver cómo insertar tablas. Para ello, lo que vamos a hacer es clic derecho en la siguiente diapositiva, vamos a crear una nueva diapositiva y lo que vamos a hacer es, ya que de por sí la nueva diapositiva nos ofrece la posibilidad de poder agregar nuevo texto o cualquiera de estas opciones, ya hemos visto cómo agregar imágenes desde la red, imágenes desde nuestro equipo y vídeos también desde la red, nos quedan estas dos de aquí. Vamos a ir a la de tabla. Si lo hacemos de la manera que yo lo he hecho, pues lo primero que va a preguntar es el número de columnas y filas directamente en este paso. Lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva es poner ejemplos de instrumentos de cuerda. En ese caso voy a utilizar 4 columnas para mi propósito y 3 filas. Le doy a aceptar. Fijarse ya que aunque todavía no la hemos diseñado, la tabla que se ha generado por defecto ya tiene cierta correlación con la diapositiva, con el tema que estamos usando, porque eso es lo bueno de utilizar temas en PowerPoint, que todo lo que vayamos a generar, pues tiene todos los elementos que después vayamos a ir integrando tienen sentido con ese tema, tienen coherencia. También podíamos haber generado una tabla en vez de la manera como lo hemos hecho con una nueva diapositiva generada en la pestaña insertar y en este caso en insertar tabla y ya aquí podemos seleccionar nuevamente una nueva tabla con las filas y columnas que determinemos, aunque después se pueden cambiar, se pueden poner a mano. Ya de esta manera dentro de insertar hemos visto cómo añadir imágenes, cómo añadir tabla, cómo añadir cuadro de texto, que lo hicimos en la diapositiva anterior, cómo añadir formas para hacer cuadros de texto más dinámicos
y cómo añadir vídeos. Vamos a por tabla. En esta tabla lo que vamos a hacer es, ya que tengo esta tabla, vamos a ir añadiéndole contenido. En este caso, una vez que le añadamos el contenido, pues después vamos a hacer la modificación de digamos, el diseño, el aspecto de la tabla. Vamos a dividir los diferentes ejemplos que vamos a dar. Por cierto, vamos a poner el título, ejemplos de instrumentos de cuerda. Lo vamos a dividir en primer lugar por cuerda frotada, como vimos antes, cuerda pulsada y cuerda percutida. ¿Y en qué dos subcategorías lo vamos a dividir cada una de ellas? Pues depende de si, en el caso de la cuerda frotada, si va sin trastes, si son sin trastes o con trastes, si es en caso de cuerda pulsada, si es sin mástil o con mástil, y si es cuerda percutida, sin teclado o con teclado. Entonces, vamos a darle aquí, vamos a hacer una distinción entre sin trastes, mástil o teclado, y abajo con trastes, mástil o teclado. Y vamos a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, violín, un cello, o violonchelo, vamos, un cello, un contrabajo. Cuerda frotada con trastes, pues un arpeggione o una zanfoña. Más de cuerda pulsada sin mástil, pues una arpa, una lira, un clavecín. ¡Ay! Sí, ahí se ha subido arriba. No me había fijado. Lira, clavecín. Con mástil, pues una guitarra, un laúd o un ukelele. Y después encontramos con, vamos a quitar aquí una línea, con cuerda percutida, pues tenemos, por ejemplo, el salterio o el húngaro, las que van sin teclado, percutida sin teclado y percutida con teclado, evidentemente el piano, por un lado, o el clavicorde. Ya tengo creada mi tabla. A esta tabla, evidentemente, le vamos a dar otro aire, ¿no? Para que tenga un aspecto más mejorado. En ese caso, vamos a centrarlo un poquito. Por ejemplo, el texto que ahora mismo lo tengo todo justificado hacia la izquierda, pues lo quiero centrar. En ese caso, selecciono todas las filas, me voy a inicio. ¿Me voy a inicio o me voy a tabla? Realmente, me puedo ir a tabla para poder personalizar todo el contenido de la tabla, a la pestaña tabla que se genera cuando yo selecciono una tabla. En ese caso, nos vamos a este botoncito de aquí que sirve para alinear. Lo voy a alinear por el centro y lo voy a alinear también, digamos, en la parte media, tanto en horizontal como en vertical, por así decirlo. Le vamos a más o menos mantener este tamaño. A estos dos textos que tenemos aquí, fijarse que ya me aparece por defecto aquí, le voy a decir que me los ponga en negrita. Y ahora, opciones que puedo hacer con mi tabla. Pues, en primer lugar, puedo seleccionar ciertas partes de la tabla, como columnas o filas. Puedo eliminar columnas o filas. Si yo, por ejemplo, determinara que esta columna la quiero eliminar, pues le tendría que dar a eliminar columnas. Y de esa manera, pues, esa columna me desaparece. Igual con las filas. Puedo, si me he quedado corto de columnas, pues puedo seleccionar una columna y decirle aquí en inserción que me inserte, en este caso, una columna hacia la derecha. De la misma manera que si lo que necesito es una nueva fila, pues puedo seleccionar una fila y decirle que me inserte una fila por abajo y me la selecciona automáticamente y podemos seguir editando en ella. Más cosas, pues podemos combinar las diferentes celdas. Ya sabemos que de otras herramientas como Excel, que para combinar pues seleccionamos dos celdas, les damos a la opción combinar y nos combina las dos celdas en una. Y haríamos lo mismo si las combináramos para dividirlas. Y nos estaría diciendo en cuánto número de columnas o filas las dividimos. ¿Veis? Y después las tendremos que modificar. Y después opciones de estilo. Si yo tengo seleccionada mi tabla, me permite, por ejemplo, fijarse opciones que vienen por defecto, pues que estilo de la tabla que el encabezado me lo resalte, filas con bandas para que cada fila tenga un sombreado diferente, o lo mismo pero con las columnas.
Y aquí directamente lo que me permite es poder seleccionar un estilo para toda la tabla. Si a lo mejor la que me aparece por defecto no me gusta, pues la puedo cambiar por otra, como por ejemplo esta de aquí, o que te digo yo, esta de aquí, o que tenga el fondo transparente, etcétera, etcétera. Puedo cambiarle el estilo las veces que yo considere necesario. Voy a dejar como venía por defecto, que era como más me gustaba. Además, puedo sombrear las celdas. Yo, por ejemplo, he seleccionado todas, pues se puede seleccionar cada una en individual. Y con estos dos botones, con este botón de aquí, pues lo que puedo hacer es cambiar el tamaño en este caso puedo cambiar el tamaño de la celda o el tamaño de toda la tabla en completo. Pues bueno, con esto ya hemos visto cómo generar una tabla. Después, además de las tablas, que puede ser algo más tradicional, ¿no? De que ya estamos bastante acostumbrados a utilizar y a lo mejor el aspecto queremos algo un poquito más llamativo, lo que podemos utilizar o lo que podemos, mejor dicho, crear es un Smart Art, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a crear una nueva diapositiva debajo de la nueva. Y en este caso lo podemos hacer a través de insertar Smart Art o lo podemos hacer directamente con este botoncito que tenemos aquí. Yo lo voy a hacer de la manera, bueno, voy a aprovechar el que viene aquí abajo y automáticamente, si lo hiciera, bueno, lo podemos hacer así o mejor, yo prefiero mejor a través de insertar y me voy a Smart Art. Y de esta manera yo puedo seleccionar directamente aquí ¿cuál es el formato que yo quiero? Smart Art lo que nos proporciona es la posibilidad de poder crear gráficas, diagramas, etcétera, etcétera, que pueden tener, digamos, un vistazo más interesante o más llamativo que el de una tabla al uso. Yo, por ejemplo, para los tipos o los ejemplos de instrumentos que puse antes, pues puedo utilizar uno más llamativo a la tabla que había usado, como, por ejemplo, pues imaginad este de aquí. Hay muchos, imaginar los de ciclos, para los ciclos, por ejemplo, de reproducción de las plantas o los ser vivos, etcétera, etcétera, es bastante interesante. Pero yo voy a utilizar este, que es para hacer una lista de viñetas. Lo genera bastante grande, pero veréis ahora que el aspecto es bastante más llamativo. Aquí, a la izquierda, lo que nos proporciona es los campos que podemos ir rellenando. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es, en el primer caso, voy a poner pulsada, de cuerda pulsada, y voy a poner guitarra y bajo. Segundo, percutida, piano y el clavicorde. Y de tercera voy a poner cuerda frotada, violín y un contrabajo. Y fijarse que automáticamente, a medida que yo vaya escribiendo, lo va generando en la gráfica que tenemos aquí a la izquierda. Gráfica Smart Art, que lo podemos a un contexto modificar a otro estilo si queremos. Nos podemos volver a ir a la pestaña Smart Art una vez que seleccionamos este objeto y en vez de este de aquí, pues puedo solucionar otro como este, una lista agrupada que puede ser más llamativo si lo veo interesante. Fijarse que ya esto pues tiene otro aire a como yo tenía aquí la tabla. Esto se ve todavía más grande y además todas las opciones que me proporciona pues esta funcionalidad dentro de Microsoft PowerPoint, todas estas que podemos usar, pirámides, procesos, jerarquía, etcétera, etcétera, una gran cantidad. Bien, ahora que hemos utilizado ya prácticamente todos los componentes que podemos insertar, porque hagamos un repaso, dentro de insertar y todas las cosas que podemos ir insertando, pues hemos insertado tablas, imágenes, formas, iconos, que bueno, iconos no dejan de ser iconos que se pueden ir integrando dentro de nuestras diapositivas, Smart Art, que ya lo hemos visto, cuadros de texto, comentarios lo vamos a ver al final, y vídeos en línea. Para hacer un repaso de lo que nos va quedando de dibujo, en la pestaña dibujo, pues podemos usar las diferentes opciones que nos proporcionan las herramientas de, en este caso, tinta digital, para poder hacer anotaciones en las propias diapositivas que vayamos generando. Si, por ejemplo, cojo este lápiz en rojo, pues podemos hacer, por ejemplo, tanto los alumnos como el profesor, cuando acceda a este contenido, pues hacer las anotaciones que vaya necesitando en todo momento. Esto con esta función de dibujar con la función táctil. Yo puedo seleccionar la de la flecha para, en este caso, poder eliminar todas aquellas anotaciones que vayamos creando si lo vemos necesario. O poder utilizar, por ejemplo, el subrayador para subrayar pues aquellas secciones que veamos interesantes.
En diseño, pues bueno, ya lo hemos visto, diseño pues era para darle el aspecto a nuestras diapositivas, que podemos asignárselo nosotros directamente con una imagen de archivo o utilizando, como hemos hecho en este webinar, los temas que nos proporciona Microsoft PowerPoint. Y vamos a la siguiente opción. Vamos a saltar transiciones para ir directamente a animaciones. Animaciones y transiciones, a pesar de que puedan parecer lo mismo, pero es, digamos, el ámbito sobre lo que actúa es diferente. Las animaciones son, pues, todas aquellas, por así decirlo, fantasías, ¿no? O todas aquellas animaciones, funciones que va realizando un determinado objeto, una animación, no es más que una fantasía sobre un objeto. Y la transición no es sobre un objeto, sino son sobre las propias diapositivas. Cada objeto, ya sea un cuadro de texto, ya sea una imagen, ya sea un vídeo, ya sea un smart art, ya sea una tabla, todo lo que nosotros podamos integrar dentro de una diapositiva, si queremos darle ese toque dinámico de fantasía, lo que tenemos que ir es a animaciones para generar una animación sobre un determinado objeto. Si lo que quiero es hacer transiciones entre una diapositiva y otra para que, digamos, el fundido entre el fin de una diapositiva y la siguiente sea más, digamos, vistoso que cortar directamente una para pasar a la siguiente, pues usaremos las transiciones. Las transiciones se hacen entre diapositivas, no entre objetos. Para los objetos están las animaciones. Por cierto, aquí se me olvidó ponerlo de los... Otra vez lo de ejemplo de instrumento de cuerda. Voy a ver aquí para que no quede así tan feucho. Bien. Aquí. Bien, pues vamos a hacer el ejemplo precisamente con esta gráfica que yo he usado aquí, en esta última transparencia. Yo la selecciono y me puedo ir a animaciones y ya en animaciones me da todas estas opciones, las diferentes animaciones que me proporciona PowerPoint para que este objeto aparezca en esta transparencia. De entrada, quiere decir que cuando la transparencia, digamos, se muestre, cuando estemos mostrando la transparencia y llegue este momento, cuando llegue el momento de la entrega de la transparencia, hace cualquiera de estos efectos. En énfasis, digamos que estas otras animaciones las hace en el momento en el que la transparencia está en curso, o de salida, de cuando la transparencia, vayamos a cambiar esta diapositiva por la siguiente, pues me haga alguno de estos efectos. Yo, por ejemplo, voy a hacer pues un efecto de entrada, como por ejemplo una barrida. Cuando yo selecciono una animación sobre un objeto, en este caso este Smart Art que he utilizado aquí, puedo irme a opciones. ¿Para qué? Pues para poder personalizar las diferentes propiedades de esta animación que he seleccionado. Si he seleccionado la animación barrida, pues puedo hacerlo de cualquiera de estos lados o todo el objeto de una vez o uno por uno. Yo, por ejemplo, voy a decir que lo haga sobre este objeto solo, porque si no va a tardar un poco en... Bueno, lo voy a hacer uno por uno, a ver si no tarda en procesarse. Y que lo haga desde la izquierda hacia la derecha. En el momento en el que yo presento esta diapositiva, si le voy a dando al botón siguiente, ¿veis? Pues me va apareciendo una a una. ¿Por qué? Porque yo he dicho que haga una animación de tipo barrida de izquierda a derecha de este objeto en particular y con la opción en particular de que vaya mostrando uno por uno. Si quisiera que aparezca todo de una vez, pues diría todo a la vez o como un objeto. Bien, pues como con este gráfica, pues puedo hacer esta animación para cualquier otra imagen. Yo puedo seleccionar esta imagen y hacer lo mismo. Hacer, por ejemplo, aquí, pues les digo que me haga una salida por la derecha de salida, ¿vale? En ese caso, hacia abajo. Pues si la presento, pues lo mismo. Cuando esta presentación llega, no sé si al final lo ha hecho. Uy, aquí no lo ha hecho. Ah, sí, sí, claro, porque era de salida, exactamente. Cuando yo le doy a la siguiente diapositiva, lo primero que hace es lo que tenía programado hacer, que era que saliera hacia abajo la imagen. Bien, ya eso con animaciones. Y ya por último, en el tema de darle dinamismo a nuestras diapositivas, tenemos la opción transiciones. Y con transiciones ya hemos dicho que está aplicado a las diapositivas, y no a los objetos. En este caso, si lo que quiero es que de la transparencia de instrumentos de viento a la de instrumentos de cuerda no haya un cambio brusco de una a otra, sino que haya una transición suave entre ambas, lo que puedo seleccionar es una transición, por ejemplo, de todas las que me ofrece, pues de desvanecimiento,
Insisto, al igual que las animaciones, las transiciones son bastante interesantes para hacer nuestro contenido más dinámico, para hacer nuestro contenido más atractivo, pero eso sí, siempre con cierta moderación, porque el sobrecargar nuestra presentación con una gran cantidad de transiciones y animaciones, lo que hace es que este fichero tarde mucho en procesarse y además a lo mejor de lo que viene siendo vistoso no es tan vistoso. Muchas veces las presentaciones cuando están muy sobrecargadas de animaciones generan el efecto contrario, que sean poco atractivas al ojo, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es una transición de desvanecer y como con las animaciones nos ofrece pues opciones sobre este desvanecimiento, que puede ser suave o en negro. Yo lo voy a dejar en suave. Y también me dice si cuánto tiempo va a ser la duración del desvanecimiento entre una transparencia y la siguiente. Y en este caso, pues poder aplicarlo sobre esta transparencia o sobre todas. Yo lo voy a hacer sobre esta transparencia y vamos a hacer ver el efecto. Yo le doy a presentar esta. Ay, le he dado al vídeo sin querer. Y cuando paso a la siguiente, creo que era sobre el anterior. Ahí, era sobre el anterior, claro. Estoy en la de instrumento de viento y cuando paso a la siguiente, ¿veis? Que ese cambio tiene ese desvanecimiento, tiene ese fundido, por así decirlo, fundido, que es bastante más suave. Yo, por ejemplo, como me gusta mucho que esas transiciones entre una diapositiva y otra, lo que voy a hacer es decirle que lo aplique a todo. Entonces le voy a decir que me lo aplique a todo y ahora en nuestra transparencia pues se verá pues ese efecto de una a otra. Y ya por último, y antes de mostrar la presentación total, unas últimas opciones que tenemos. En insertar habíamos visto una que no habíamos usado, que era la de un nuevo comentario. Aunque se pueden mostrar comentarios y poder, por ejemplo, si yo soy profesor y quiero hacer un comentario sobre una presentación que he hecho yo o han hecho los alumnos, pues puedo poner aquí, pues muy bien, chicos. Y de este comentario, los que vayan accediendo a este documento, pues también pueden responder de este mensajito, de este comentario que yo he realizado. Aquellas diapositivas que estén comentadas, pues aparecerán aquí con el bocadillito en la parte superior izquierda de cada diapositiva. Evidentemente, de cada comentario, pues podemos eliminarlo. Si queremos eliminar ese comentario, ya se nos borraría el bocadillito. También podemos poner notas. Imaginad el caso en el que queramos presentar algo en un momento dado y queremos tener notas adicionales de una determinada diapositiva para poder complementar la información que tenemos de una diapositiva. En ese caso, podemos irnos aquí, en el pie de cada diapositiva tenemos la opción notas y se nos abre este librito donde podemos poner todas aquellas anotaciones que yo considero oportunas poner para complementar lo que tengo por delante. Esto evidentemente solo lo veo yo y no la presentación que se esté llevando en curso en el monitor que vean en este caso los alumnos. Eso lo verá en todo caso el profesor o la persona que esté presentando. Y no menos importante, como esta versión de PowerPoint Online está integrada dentro de Teams, existe la opción de poder abrir, ¿veis? Esto es propio de Teams, la opción conversación con la que los diferentes usuarios que componen el equipo desde donde hemos creado este PowerPoint pueden ir conversando para poder ver o para poder comentar o realizar cualquier tipo de comentario o llevar a cabo cualquier tipo de tarea acerca de esta presentación que se esté llevando en curso. Entonces, todos los usuarios de un determinado equipo pues pueden participar de esta conversación de este documento y además poder utilizar las herramientas propias de publicaciones de un equipo normal. Y bueno, por último, vamos a presentar. ¿Cómo presentamos en PowerPoint? Pues nos tenemos que desplegar esta flechita de aquí e ir a presentación con diapositivas. Y en este caso podemos presentarlas desde el inicio o desde la diapositiva actual. Por si queremos ver, si estamos por ejemplo en la cuarta y queremos solo ver la cuarta, tendríamos que darle a diapositiva actual para poder ver la presentación desde aquí. Pero la opción más común es irnos a la primera diapositiva si lo que queremos es comenzar nuestra presentación desde el inicio. Entonces, una vez aquí, pues ya podemos ir pasando nuestra presentación poco a poco, tal y como la hemos generado. ¿Veis? Que ya tienen entre una y otra sus transiciones. Y bueno, y con esto, pues ya hemos creado nuestra presentación. ¿Qué nos queda?
Pues una vez que hemos creado este contenido en PowerPoint Online dentro de Microsoft Teams, si cerramos este fichero, como ya hemos dicho, al ser una herramienta en nube, PowerPoint Online, pues se nos almacena automáticamente en la biblioteca de contenido dentro del equipo o el canal donde hemos generado este documento. Y si lo que queremos es compartir este fichero con personas que no pertenecen al equipo, pues es tan sencillo como darle a los 3 puntitos, una vez que estamos aquí en archivos, y darle a copiar vínculo. Y ya con este vínculo, a través de un vínculo de Microsoft Teams o de SharePoint, pues podemos pasárselo a un tercero que no pertenezca al equipo desde donde se ha creado el documento para que también pueda verlo o incluso editarlo. Pues bien, esto es en lo que a PowerPoint se refiere y no ha sido poco. Vamos a ver lo último que estaba pensado. Bueno, y una última cosa, disculpad, antes de pasar a la whiteboard, el poder descargar, cómo poder descargar nuestro documento. Ya desde Teams lo podemos hacer y descargar simplemente el fichero para poder editar. Pero aquí, si abrimos este documento en PowerPoint y nos vamos a archivo, si nos vamos a descargar como, tenemos varias opciones, no solo esta que es la que también podemos hacer en archivos en Microsoft Teams, que es la de descargar una copia para poder editar, sino que también podemos descargar esta presentación en PDF a través de este botón o descargar solo una copia de la presentación, que no es editable. Lo que conseguimos con esta opción es poder descargar una versión de nuestra presentación, pero solo para presentarla, no para editarla. Para evitar pues, que nadie tenga que crear algo o editar algo que hemos ya creado nosotros si vemos la necesidad. Bien, una vez que ya hemos terminado con PowerPoint, pues vamos a explicar la última parte de nuestro webinar de hoy. Vámonos a publicaciones y, bueno, el caso, la whiteboard. Pasamos a este punto del webinar, ya el último. Si nos vemos en la necesidad, en este caso, pues de realizar algún tipo de reunión entre los diferentes usuarios que componen un equipo, en este caso en el equipo música, y vamos a realizar una llamada, una videollamada, una reunión, que ya sabéis que utiliza la potencia de Skype dentro de Microsoft Teams para poder realizar esa videoconferencia, videollamada entre los asistentes que pertenecen a este equipo. De entre las opciones que nos proporciona esa videollamada está la de poder, la de poder disponer de una pizarra en blanco a través de la cual tanto el profesor como sus alumnos pueden ir haciendo anotaciones en tiempo real, pues para eso, para que a través de esa llamada en curso se puedan ir haciendo todo tipo de anotaciones, de escritura, de lo que sea. Así que, como dijimos en anteriores webinars que se llevaba a cabo una reunión por videollamada en Teams, pues a través de publicaciones. En publicaciones, que es el lugar donde nos comunicamos con todos los componentes del equipo, entre las opciones que me brindaba estaba esta de aquí, que era la de reunirse ahora. En el momento en el que yo hago clic aquí, todos y cada uno de los usuarios de este equipo, todos aquellos que pertenecen a esta llamada, pues aparecerán les aparecerá el aviso, la notificación de que tienen que participar de esta reunión que se está llevando en curso dirigida a todos los usuarios. Entonces le damos a permitir. Ahora mismo me vais a tener que ver a mí. Un segundito. ¡Ay! Lo voy a cerrar un momentito porque aparece la... No me había generado la parte de atrás. Lo que voy a hacer es esconder mi cámara, básicamente. Ahora. Y le doy a reunirse ahora. Y esta llamada le tiene que llegar a mi compañero José Antonio, que, bueno, antes de llamar a José Antonio, un momentito, tengo que invitarlo al equipo. Disculpadme, esto lo tenía que haber realizado hace un momentito, pero bueno, simplemente le doy aquí al equipo, le doy a agregar miembro y le doy a José Antonio el permiso para poder acceder. Vale, ahora está añadido. A José Antonio ahora le tienen que llegar las notificaciones de este equipo. Y ahora sí, voy a reunirme ahora con él. Y ahora esta llamada sí le tiene que, me aparece a mí, pero puedo invitar a José Antonio, que es el que he añadido a este equipo. ¿Veis? Ya me aparecen sugerencias. Entonces le voy a pedir explícitamente que se una a mi llamada.
Y ahora José Antonio aparecerá en esta videollamada donde vamos a poner en curso, en marcha, la pizarra en blanco, que es lo que vamos a terminar este webinar. Ahora, ya José Antonio ha cogido la llamada. ¿Me escuchas alto y claro? Sí, Juan Carlos, te escucho perfectamente. Perfecto, genial. Pues bueno, ya vemos cuáles eran las opciones básicas dentro de una videollamada a modo de reunión en Microsoft Teams, dentro de publicaciones que la hemos generado. Yo en este caso he desactivado mi cámara, pero sí he habilitado mi micrófono. De las diferentes opciones que me brindaba, pues la de poder ver los participantes, de poder tener una conversación en tiempo real con los participantes a medida que la llamada está en curso. Las diferentes opciones entre las cuales estar, pues iniciar una grabación, mostrar notas, etcétera, etcétera. Y la de compartir, en vez de mis diferentes pantallas que estoy utilizando, poder compartir esto de aquí, que es, aquí ya repetimos, en el botón compartir, mientras la llamada está en curso, compartir una pizarra de Microsoft, una whiteboard. En el momento en el que se está cargando, pues nada, os explico que básicamente es una pizarra en blanco, como si de una pantalla interactiva se tratara, de las que tenemos en los centros de enseñanza, y a través de la cual, y con la tinta digital, pues tanto los alumnos como yo como profesor, en este caso José Antonio y yo que somos profesores de ese aula, pues de manera simultánea e interactiva vamos a ir haciendo todas aquellas anotaciones que vayamos considerando. Por ejemplo, José Antonio ya está escribiendo cositas. Yo ahora cojo, por ejemplo, el lápiz verde y me pongo aquí, pues, por ejemplo, a hacer una ecuación bicuadrática. Y fijarse, pues, que yo, que soy el organizador, que tengo el lápiz verde, y José Antonio, que ahora mismo está utilizando estos otros, pues al igual que estamos nosotros dos, estarían todos los alumnos dentro de esta llamada, pues podrían participar todos de esta pizarra en blanco que estaríamos empleando pues para esto, para hacer todas las anotaciones que veamos necesarias, a la par de explicar pues el contenido didáctico que se esté llevando a cabo pues en este momento. Le voy a dar paso un momentito a José Antonio a través del webinar, que también va a comentar un par de cosillas acerca de la whiteboard, pero ya fuera de Team, por si es necesario comentarla. Y ya, pues con esto pues podemos ir terminando el webinar. ¿De acuerdo, Junior? Sí, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí. Perfectamente. Claro. Bueno, pues simplemente para dar como detalle que, claro, estamos abriendo la pantalla de whiteboard dentro de Teams, ¿vale? Pero cualquier participante en la pizarra, si tiene descargada la versión de Microsoft Whiteboard, que se puede descargar gratuitamente desde el store de Microsoft, ¿vale? Entonces, en la pantalla, en la zona superior, donde aparece el icono el icono de color azul, que no aparece, que lo tiene ahí arriba, justo a la izquierda aparece una opción que no aparece ahí, aquí en el webinar, sino aparece en la opción en aquellos equipos que tengáis instalado Microsoft Whiteboard, y aparece una opción que pone abrir en la aplicación. Cuando eso es así, yo, por ejemplo, al estar abierto en la aplicación de Whiteboard, tengo otras posibilidades, además de utilizar, por ejemplo, los bolígrafos y lápices de colores. Por ejemplo, que pueda subir, por ejemplo, una imagen. Por ejemplo, me da incluso hasta la opción de poder escribir, vamos a ver, voy a poner perro, no lo estáis viendo vosotros, claro, pero porque yo tengo la tinta digital. Y entonces me da la opción a ver si sale todo bien, ¿vale? Vamos a colocar este perrete que me he encontrado. Esta parte ya os digo que no la estáis viendo, pero seguramente en un momentito, ¿vale? Veréis que estoy colocando dos perretes por aquí, ¿vale? Y que sobre esto podemos seguir trabajando y haciendo anotaciones. Muchas más cosas. Yo puedo incluso... como es una whiteboard, podemos colocar diferentes posits para hacer lo que queramos. Lista, materiales. ¿Lo veis? Entonces, es muy interesante porque, aunque se puede desplegar desde Teams, para los usuarios que tengamos ya whiteboard, nos da la opción
de trabajar con diferentes opciones que no están inicialmente en todos los elementos que aparecen en la columna derecha de los lápices de colores. Tenemos también las reglas a la hora de poder realizar, tirar líneas, ¿no? Ya digo que las reglas no las tenéis ahí a la vista, pero yo puedo tener estas reglas para poder hacer cualquier tipo de... aquí lo que pasa es que no lo estáis viendo, pero ahí... no me va a salir tampoco, ¿no? Pero bueno, pero tenemos también, aparte de las reglas, tenemos también lo que es la herramienta de texto para poner cualquier título y enriquecerlo todavía mucho más. En fin, tenemos muchísimas cosas, incluso tenemos una tecla de más para poder añadir, fijarse, no lo veis en pantalla, pero podemos añadir un PDF, un documento Word, un documento de PowerPoint, un sticker, podemos hacer un montón de cosas. Y lo más importante es que esta pizarra que desde aquí está trabajando Juan Carlos en la demostración, se queda guardada en esta aplicación de Microsoft Whiteboard. Así que básicamente esa es la punta así que te quería realizar, Juan Carlos, para que lo tuviéramos en cuenta en cuanto a los usuarios que ya disfrutamos de esta maravillosa aplicación de Microsoft Whiteboard. Perfecto, genial. Pues bueno, con esta puntilla ya hemos visto pues también la funcionalidad de Whiteboard dentro de las reuniones por videollamada de Microsoft Teams. Y bueno, nos hemos alargado un poquillo, damos por finalizado todo lo que queríamos mostrar en este webinar acerca de PowerPoint integrado dentro de Teams y también de la Whiteboard. Así que, bueno, por mi parte voy a darte nuevamente paso a ti, José Antonio, por si quieres hacer el repaso del ruego y preguntas, por si han dejado alguna pregunta antes de despedirnos de vosotros. Muy bien, Juan Carlos, pues magnífico. Ha sido un webinar fantástico, una demostración súper interesante y sobre todo lo que siempre queremos, ¿no? Que todo lo que hagamos a través de las herramientas de Office 365 pues sea siempre en un mismo punto, en Microsoft Teams y con su característica, su naturaleza principal, que es el elemento concentrador, el hub que nos reúne a todo el ecosistema de Office 365, a todas las aplicaciones externas que queremos hacer y en un mismo punto, y como siempre intentamos demostrar en todos los webinars que realizamos, en una misma pestaña. Bueno, mientras estamos esperando a que nos lleguen algunas preguntas, aprovecho para indicaros que tenéis en el muro, tenéis lo referente al el código que podéis canjear en el club en education.microsoft.com, en el centro de formación de Microsoft. Es importante porque para muchos de vosotros que no os conozcáis todavía, el centro de formación de Microsoft pues es el lugar donde la comunidad educativa de Microsoft sigue su formación y sus diferentes rutas de aprendizaje, además de poder reforzar todo lo referente a la competencia digital del docente. Entonces, ahí tenéis el código en el muro para que lo podáis utilizar y podáis, por supuesto, aumentar o bien el número de puntos o insignias que tenéis, o bien incluso estrenarse con la insignia principal del club MIE, que es la de convertirse en un Certified MIE, es decir, en un educador innovador de Microsoft. Entonces, voy a también hacer una pequeña pausa de unos segundos para ver qué tipo de preguntas tenemos y ahora volvemos.
Bueno, Juan Carlos, pues parece que está bastante claro todo, no tenemos ninguna cuestión de los asistentes en este webinar, en este directo. Así que por mi parte, pues bueno, nada más que agradecer en primer lugar a ti, Juan Carlos, por esta gran demostración realizada y a todos los asistentes en este webinar. Esperemos que toda esta serie de webinars que hemos realizado en el ciclo de tu clase en casa, que también ha organizado Microsoft Educación, pues haya servido mucho para toda vuestra formación, para que lo pongáis en práctica. Ahí estáis viendo en pantalla la web de techmakers.es/webinars, donde están todo el calendario de webinar que se están realizando en este ciclo de tu clase en casa, para que podáis consultarlo. En caso de que haya algunos webinars que se hayan pasado de fecha, no preocuparse, porque tenéis la opción de poder volver a ver ese webinar impartido. Existe una grabación incluso de este mismo webinar, en caso de que lo queráis ver repetido, para que lo podáis revisar. Indicaros también que, bueno, en futuras semanas, bueno, vamos a seguir incluyendo más webinars. Aquí tenéis, como estáis viendo, un sinfín de webinar muy interesantes, correspondientes a todo lo que se hace en Office 365 y todas las herramientas, como por ejemplo pueden ser Minecraft Education Edition. Así que por mi parte, insisto, muchísimas gracias a todos por asistir a este tipo de webinar, por poder formarse a través de las herramientas de Microsoft Educación. Y nada más, esperemos que volvamos a veros todos próximamente, bien sea a través de este tipo de webinar, o bien si nos vemos dentro del Club MIE, el club de la comunidad educativa de Microsoft. O sea que muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti también, y un saludo para todos los asistentes. Bueno, por mi parte, del mismo modo que ha hecho José Antonio, agradeceros a todos vosotros la asistencia, a los que también hayáis repetido en los anteriores webinars. Muchas gracias por contar con nosotros y con toda la formación que hemos hecho nosotros a través de estos webinars. La verdad es que hemos hecho un repaso de muchas opciones de entre las diferentes soluciones que aporta Office 365 y Microsoft en materia educativa, así que espero que a vosotros os haya servido de mucha ayuda y de mucho aprendizaje. Por nuestra parte, insisto, agradeceroslo, y os esperamos en futuros webinars, en futuras formaciones con las que juntos pues comprobaremos todas las herramientas que, a fin de cuentas, lo que permite es facilitar la labor del docente, la de los alumnos y de la gestión de un centro de enseñanza. Así que muchas gracias, muy buenas tardes.